La predicación de hoy se titula La total depravación, inhabilidad absoluta. Vamos a mirar hoy acerca de la real situación espiritual que tiene el ser humano sin Cristo, de la cual todos los presentes, sin ninguna excepción, jamás ha podido escapar, a no ser que el espíritu de nueva vida. Por eso Cristo dijo en Juan 3, que de cierto les digo, o te digo cuando habló con Nicodemo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, porque si nos quedamos tal cual como estamos, no hay ninguna esperanza de nueva vida. Nacer de nuevo. Si nacer de nuevo es tan importante, hermanos y amigos, y el Señor lo pone de esa manera de nacer otra vez, quiere decir que no es posible jamás, nunca en esta vida hacer algo que podamos ganar el favor de Dios. Pues la paga del pecado es muerte. Y la única manera de poder agradar a Dios es que el pecado sea pagado. Y para eso tenemos que morir. Es decir, todos hemos pecado en tal medida que somos culpables, sentenciados a muerte de forma irrefutable. Romanos 5, 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, versículo 15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por él reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, o sea, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los seres humanos, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos y amigos, si le preguntamos a las Escrituras cuál es el concepto que Dios tiene del ser humano, vamos a encontrarnos con una gráfica, una imagen, un dibujo bastante triste, que no se parece en nada al concepto de humano que se tiene hoy día, al concepto humanista. Hoy día las sectas hablan de que somos campeones, de que podemos declarar, de que podemos tener poderes por medio de nuestra fe, de que por medio de nuestras oraciones obtenemos muchas cosas. Hoy día, hermanos, se habla de una condición que la Biblia no le da al ser humano jamás. ¿Cuál es la condición entonces que la Biblia le da al ser humano? Lo primero que todo es que somos pecadores. Pero como les he dicho por anterioridad, estamos tan acostumbrados a decir que somos pecadores que se nos olvidó lo terrible, lo abismalmente inmoral que es decir que somos pecadores. Es lo más desgraciado en el universo, ser un pecador. Pero estamos tan acostumbrados a esas palabras que cualquiera muy fácilmente y hasta riéndose dice: somos pecadores. Ese es el cinismo y la bajeza a la que ha llegado el ser humano.
Entonces, por medio de las Escrituras debemos valorar correctamente cuál es la condición espiritual verdadera que tiene el ser humano. Porque si nosotros no tenemos el concepto bíblico correcto, entonces vamos a creer en medios de salvación que no son bíblicos. Si creemos que el ser humano es bueno, entonces él puede salvarse a sí mismo. Si creemos que el ser humano está medio muerto, o sea, el pecado lo hirió pero no lo mató, entonces necesita solamente un poco de esfuerzo para tomar una medicina y ser sanado. Pero ¿saben? Eso no dice la Biblia. La Biblia nos dice que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Vamos a las Escrituras, a Efesios 2, versículo 1. Dice la palabra: Él les dio vida a ustedes, le está hablando a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Efeso. Él les dio vida a ustedes, ¿que qué? Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, otra vez, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados, y con Él los resucitó. Y bueno, efectivamente estaban muertos. Miremos que en el pasaje ya de Efesios se hace énfasis de la muerte. Versículo 1, ¿sí? Versículo 5, versículo 6, porque dice que nos resucitó. O sea, hace un énfasis 3 veces de que estábamos muertos. ¿Qué tan difícil de entender es eso? Ahora, si el ser humano estaba muerto, por lo tanto era ya un sentenciado a muerte, condenado a pena de muerte eterna, ¿qué podía hacer él para obtener esa vida? ¿Qué cosas puede hacer un muerto para revivirse? Vamos a hacer que el muerto repita una oración. Vamos a hacer que el muerto haga una lectura para que así se convenza más fácilmente. No, eso le depende exclusivamente a Dios. Por eso dice con énfasis: Él nos resucitó, Él nos dio vida, Él nos dio vida, ¿sí? Es una obra sobrenatural. Precisamente de eso se trata la doctrina de la total depravación. Que el ser humano está totalmente depravado en el pecado. Y esa palabra depravado suena muy ofensiva, la verdad, porque al ser humano le gusta que hablen bien de él. Al ser humano le gusta ser conquistador. Eso sí le gusta. Le gusta que le digan que es hijo del rey, que es, ¿sí?, un bendecido. Pero no. La Biblia nos muestra una situación antes de Cristo que era deplorable, miserable, triste, sin esperanza, y el título que resume toda la condición era muerte. Y un muerto no puede recibir a Cristo voluntariamente. Podemos recordar el caso de la resurrección de Lázaro. Lázaro, Cristo no fue a preguntarle: ¿me aceptas en tu corazón, Lázaro? Cristo no pidió permiso a Lázaro para poder abrir la tumba y decirle: ¿se quiere parar? Lo que pasa es que yo soy un caballero y tengo que esperar a que usted tome la decisión, Lázaro. Era un cadáver que se estaba descomponiendo. Un cadáver que dijo Marta: Señor, ya hiede. Así éramos todos nosotros. ¿O es usted si no se ha arrepentido? Hiede. No tiene ninguna capacidad de pararse.
está muerto, podrido. Y la única manera de que pueda salir de ese estado es que la voz de Cristo retumbe, haga eco en esa cueva oscura del pecado. Es totalmente depravado el ser humano. Totalmente, ¿por qué? Porque vamos a mirar las Escrituras. El ser humano, primero, está muerto, ya lo vimos. Escrito está. Hoy día, hermanos y amigos, tristemente, muchas congregaciones utilizan medios evangelísticos totalmente antibíblicos, donde dejan a la decisión de la persona ser salvada. ¿Cómo será eso posible? Si está muerto. Colosenses 2:13 dice lo mismo, que está muerto. No está medio muerto, no está herido, no está náufrago allí en medio de la nada y Dios tiene que extender su mano y él también. No, está hundido. Es un cadáver que ya se hundió y está en las profundidades. Cada vez se hunde más. Solamente una obra sobrenatural de Dios, que es la de la regeneración, puede sacarlo de esa situación. Él no puede venir solo. Y qué bueno que sea así, hermanos y amigos. No podemos entender por qué a la gente no le gusta esto. Les encanta decir, yo busqué a Dios, yo soy muy bueno. Pero la Biblia no nos dice eso. Miremos las Escrituras, por ejemplo, Juan 6:65. Hay muchos pasajes, pero de esto hay un artículo en la página de la iglesia. Lo pueden descargar para leer todos los versículos. Como es una predicación y vamos a tratar de abarcar toda la doctrina en una sola prédica, pues no voy a ir a todos los versículos. Pero vamos a ir a algunos que son bastante escuetos en el asunto. Juan 6:65. Jesús le dice a los judíos que no les daba la gana seguir a Cristo, a esa multitud interesada, muerta en sus pecados, Cristo les dice por qué es que no quieren venir. Cristo les dice por qué es que ellos están así. Es que como Dios respeta el libre albedrío, ¿será eso cierto? Juan 6:65 escrito está, dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Ninguno puede venir a mí a no ser que el Padre lo atraiga. Y qué rico que sea así. Si nos dejara la decisión a nosotros de ir hacia Cristo, nadie nunca de los presentes vamos a ir porque no nos gusta. No podemos. Escrito está, ninguno puede. Ninguno nos excluye a todos. Puede, es incapaz. Ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae. Qué bueno que sea así. No me lo dejó a mí en mi decisión, sino que Él mismo me llamó, así como a Lázaro, y salí de ahí, de esa tumba. Estaba muerto igual que los demás, y al salir, a nueva vida. Entonces, solamente el Espíritu Santo puede dar nueva vida a un corazón muerto. Puede transformar un corazón de piedra en corazón de carne. Eso dicen las Escrituras. Jeremías, Ezequiel. El ser humano no es bueno. Miremos Juan 6, ahí mismo, versículo 44. Dice, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Lo mismo que acaba de decir lo dice otra vez, por si no queda claro. Nadie puede venir si primero el Padre no lo da a Cristo, si primero el Padre no nos atrae. Él nos trae, porque el ser humano no puede hacer nada verdaderamente bueno. Como estábamos diciendo, si el ser humano está muerto, solamente le queda una cosa, es descomponerse más y más. Está muerto, podrido, incapacitado de todo, porque está muerto. ¿Qué cosa buena puede hacer para revivir ese muerto? Es incapaz de hacer algo. Es duro porque está frío, muerto, sin vida. Es inútil para lograr hacer algo bueno. Y no es porque esté incapacitado físicamente.
No es porque esté incapacitado mentalmente, porque nosotros conocemos muchas personas a las cuales invitamos a la iglesia que tienen todas las capacidades físicas para llegar, pero nunca van a llegar, a no ser que el Padre los traiga. Muchas personas tienen la capacidad de expresarse, de hablar, son muy pocas, estadísticamente, comparado a todo el número de seres humanos que existen, son muy pocos los mudos. Entonces, si la salvación dependiera por rezar una oración, entonces, pobrecitos los mudos. No depende de una condición física, no depende de una condición mental. Nadie puede lograr hacer algo verdaderamente bueno porque no puede. Nadie puede convertirse a sí mismo, nadie puede ganar la salvación, nadie puede contribuir a su salvación, nadie puede hacer algo que le llame la atención a Dios, porque estábamos muertos en esos delitos y pecados. Y nuestra propia naturaleza nos impedía lograr hacer lo que a Dios le agrada. Romanos 7, 18. Dice, está hablando alguien que está regenerado. Es el apóstol Pablo. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero no hacerlo. Si eso lo dice un apóstol, ¿cómo se atreve hoy día, hermanos y amigos, a decir que algunos que sí son buenos, que ellos sí pueden lograr hacer el bien? Impresionante, son más poderosos que mucha gente. Versículo 21 del mismo, queriendo yo hacer el bien, siendo regenerado, hallo la ley de que el mal está presente en mí. 23, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, hace guerra con la ley de mi mente. Me hace el prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de ese cuerpo de muerte? Estas son palabras de alguien que nació de nuevo. Los hijos de Dios todavía tenemos luchas contra el pecado. Fuimos rescatados a pesar de nuestra depravación y muerte, pero todavía continuamos en esa naturaleza en la cual habita el pecado. Si nosotros, siendo regenerados, todavía queremos hacer lo bueno y a veces, muchas más de las que quisiéramos, no lo logramos, ¿cómo podemos creer que alguien que no ha nacido de nuevo pueda llegar a hacer algo bueno? Si los que ya hemos nacido de nuevo a veces nos cuesta, los que no han nacido de nuevo no pueden. Su misma naturaleza se los impide, son inconversos. No solamente está muerto, no solamente no puede hacer lo bueno, tampoco puede entender el bien. Usted se le puede explicar el Evangelio, decírselo con dibujitos, darle incentivos por medio de, no sé, caridad, mercados, cariño, lo que usted quiera. Pero si Dios no es el que abre el corazón de la persona, esa persona va a continuar muerta, porque alguien que está muerto en sus pecados no puede entender qué es lo bueno. Cuando éramos hijos de desobediencia, llevados por el sistema del mundo, el príncipe de la potestad del aire, como lo leímos, creíamos que éramos buenos, ¿cierto? Y creíamos que sabíamos mucho. Entonces, cuando llegamos al Evangelio, nos damos cuenta que éramos pobres, miserables, muertos, inútiles para lograr lo bueno y totalmente ignorantes de la gloria preciosa que emana el Evangelio. Pero ¿cómo íbamos a saber si estábamos muertos? Y es que, hermanos, Cristo a lo suyo vino, pero a los suyos no lo recibieron, lo tenían de frente, pero no lo recibieron. ¿Por qué? Porque estaban muertos en sus pecados. Podemos tener la luz de Dios enfrente, en las Escrituras, y ahora sí alguien permanecer muerto en sus pecados, porque no hay nada externo que pueda darle esperanza a una persona, solo el Espíritu Santo. Pero si yo empiezo a hablarles de que las personas pueden decidir ser salvadas por repetir un rezo, hacer cosas para
ser salvados y así compensar porque han hecho mucho mal, entonces empezamos a hacer el bien y así ya poco a poco. Eso es falso, eso no dice la Escritura. Así piensa el mundo perdido, porque es más fácil creer que entre lo bueno puedo compensar que decir lo que la Biblia me dice que soy, sin Cristo, muerto, depravado. Por eso esa doctrina es ofensiva, porque el ser humano es arrogante por naturaleza. Por eso esa doctrina, hermanos y amigos, es bastante particular. Son pocos los que la prefieren aceptar, aunque se les muestren las Escrituras, precisamente porque están muertos. Segunda de Corintios 3:12 dice la Escritura: no somos como Moisés, él se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria. Versículo 14 dice: pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Testamento, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender. Este velo puede quitarse solamente creyendo en Cristo. Escrito está, punto. No pueden entender porque hay un velo que les cubre la mirada. Entonces están muertos, no pueden hacer nada verdaderamente bueno y no pueden entender el bien. No pueden. No, si de entender se tratara, basta con que tomáramos unas horitas de nuestra semana para estudiar, para leer, ¿cierto? Y así muchos más de los que hay hoy día serían salvos. Pero por eso dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. No solamente eso, vamos a Juan 8. El ser humano también está sordo espiritualmente. Juan 8:43 dice: ¿por qué no pueden entender lo que les estoy diciendo?, les pregunta Cristo a los judíos. Es porque no toleran oírme. No toleran oírme, dijo Cristo. No toleran. El Evangelio nunca es bien recibido por las personas a menos que sea el Espíritu Santo quien abra el corazón. Pero el Evangelio nos muestra nuestra situación deplorable, nos humilla, nos deja ver en un espejo cuál somos, cómo somos. No tolera. El hombre no regenerado, la mujer inconversa, detesta el Evangelio porque no dice lo que quiere escuchar, no dice lo que esas personas creen que ellos son. Versículo 46 dice: ¿quién de ustedes pueda con toda sinceridad acusarme de pecar? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Versículo 47 está la respuesta: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque ustedes no son de Dios. Entonces el ser humano es sordo, no puede escuchar la palabra de Dios, no puede entenderla, no puede oírla, detesta cuando la escucha y es incapaz de oír la voz de Dios. La única manera que sería, dice: solamente los que son de Dios me oyen. Aquellos que Dios en su soberana gracia decide salvar por medio del Espíritu Santo, ellos son los únicos con una capacidad espiritual que no provino de ellos, sino del Espíritu Santo, que pueden recibir el Evangelio. El ser humano no solamente es muerto, no puede hacer lo bueno, no puede entender lo bueno, no solamente es sordo, sino que también es ciego. Es ciego. Marcos 4:11, pasaje que ya estudiamos en nuestras predicaciones sobre Marcos 4:11 dice: Jesús les dijo a los discípulos: a ustedes se les permite entender el secreto del reino, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que cuando ellos vean lo que hago no aprendan nada, para que cuando oigan lo que digo no entiendan. De lo contrario podrían volverse a mí y ser perdonados. Estas palabras nunca las hablan hoy día, ¿no? Y están escritas. Es porque esto no es el Evangelio que hoy día se habla.
Viendo no vean, no entiendan, para que no se conviertan y no sean sanados. El ser humano está muerto, o sea, está ciego espiritualmente. Puede que se le... Hay algunas personas, por ejemplo, generalmente ateas, dicen es que si se apareciera un ángel yo creería. No, no creería tampoco. No creería tampoco. Aunque Dios nos hablara audiblemente, no creerían tampoco. Nadie puede hacer nada si no es el Espíritu Santo que logre que una persona se convenza de su situación de pecado, reciba a Cristo en su vida. Es imposible, porque el ser humano nace espiritualmente ciego, y eso es de nacimiento. ¿Por qué? Porque por uno que pecó, Adán, todos fueron constituidos pecadores. ¿Usted se cree mejor que Adán? Adán era inocente. Adán era bueno, él sí era bueno y también pecó. Ahora usted y yo hubiéramos sido mucho más cínicos que Adán. Dice, por uno entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Por uno todos fueron constituidos pecadores. Por uno todos mueren. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y hay la situación, una evidencia en contra del mismo ser humano. A pesar de su situación deplorable, su situación de pecado es más profunda que el infierno, pero no se da cuenta. No se da cuenta. No lo reconoce. Y cuando el Evangelio se lo dice, cruje sus dientes, porque es enemigo de Dios. El ser humano converso es enemigo de Dios. Dios se declaró su enemigo y esa persona también se declaró enemiga de Dios. Vamos a Colosenses 1:21. Eso los incluye a ustedes. Antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Entonces, fuera de Cristo, todo ser humano que no tiene a Cristo en su vida es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios, es sordo, ciego, inútil, muerto. ¿Qué más? No, lo que pasa es que yo conozco personas que desean seguir a Cristo. Ellos dicen que quieren hacerlo, pero no lo logran. Usted ha tenido enfrente a muchas personas que dicen algún día sí lo haré, algún día lo lograré. No, nunca podrá, porque si no puede hacerlo hoy, no lo podrá hacer jamás. La Escritura dice que Dios infunde en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea que el simple hecho que una persona quiera, eso es una obra de gracia de Dios. Pero no se queda incompleta. Cuando una persona quiere, desea, pero nunca lo hace, es porque está muerta. Pero cuando es Dios el que da el querer, también da el hacer. El ser humano no puede desear hacer el bien. Eso no está en sus deseos, eso no son sus gustos. Él tiene placer, contentamiento en lo que Dios detesta, en lo que Dios odia. Ahí se goza, le gusta. Nunca quiere hacer el hombre la voluntad de Dios, porque en su naturaleza no está obedecerlo. Juan 15:4. En su naturaleza no está. ¿Desde cuándo? Desde la caída de Adán. Desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Salmo 51:5, desde la concepción. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. ¿Quién es la vid? Es Cristo, ¿cierto? ¿Qué es un fruto? ¿No serán las buenas obras que harán a Dios? ¿Cómo puede dar una rama fruto si no está en la vid? ¿Cómo pueden ellos hacer algo bueno si no están en Cristo? Dice
Ustedes no pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos, dice otra versión. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ellos están separados, no pueden hacer nada. No están injertados en la vid, no pueden hacer nada verdaderamente bueno. No pueden desearlo hacer porque no saben qué es eso. ¿Qué es lo bueno para las personas? ¿Qué es el bien para las personas? Cada quien tiene su propia definición de lo bueno. Claro, porque las personas inconversas se dejan llevar es por su propio corazón. Para ellos, la brújula de su vida es su corazón. ¿Qué les dicta su corazón? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué deben hacer de acuerdo a su sentir en su corazón? Cuando Jeremías 17 dice que lo más engañoso que hay es el corazón del hombre. Entonces ellos pueden hacer lo bueno según sus opiniones pobres e inútiles, pero no pueden hacer lo bueno de acuerdo a lo que Dios dice que es lo bueno. ¿Qué es lo que Dios dice que es lo bueno? Aquí está. Pero si no pueden entender porque tienen un velo, si son ciegos, no pueden ver para que no entiendan y se conviertan. Ese tipo de predicaciones sirven para humillar al ser humano, dejarnos por el suelo, tal cual somos, ahí, bajarnos de ese pedestal en el que nos montamos de una forma fútil, una forma bastante cínica. Nos creíamos buenos, creíamos que éramos el centro de todo, creíamos que éramos autosuficientes, muy capacitados. Y como ahora sí tengo a Cristo, entonces con Él yo todo lo puedo hacer. Y tuercen las Escrituras: todo lo puede un Cristo que fortalece, y hacen sus cosas, deshacen, lastiman, dañan, tergiversan el mensaje del Evangelio bíblico y lo enseñan a su manera. Todo eso, ¿por qué? Porque fueron llevados por su propio corazón y no por las Escrituras. El ser humano no puede hacer el bien, tampoco puede desear hacerlo, porque tampoco sabe qué es eso. Y cuando se entera, se da cuenta que es incapaz de lograrlo. Cuando se entera que es lo bueno, se da cuenta que es inútil, que es inhabilitado, que no puede lograrlo. Entonces prefiere regresar a su estándar de obras. Hay cosas que son más buenas que otras. Es más bueno ir a la iglesia que leer un versículo. Es más bueno ayudar a alguien que ir a la iglesia. Entonces cada persona tiene su propio estándar, y de acuerdo a ellos es que tratan de sobornar a Dios. Y Dios ya dijo una sentencia. ¿Cuál? Están muertos. No solamente eso, el ser humano también es incrédulo por naturaleza. Duda de Dios, duda de la palabra, cuestiona la palabra, es rebelde, es desobediente. Su conciencia está cauterizada. Su conciencia que Dios le dio cuando nos creó, que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, está esterilizada. Y no hacen caso a su conciencia, porque ya se murió esa conciencia también en sus vidas. No saben qué tan malos son, no saben qué tan malo es lo que ellos pueden llegar a hacer. No se dan cuenta por sí mismos de la grandísima necesidad que tienen de arrepentirse, de obtener perdón en Cristo. Salmo 14:1. Dice: los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Son corruptos, sus acciones son malas, no hay ni uno solo que haga lo bueno. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Ni uno. Son necios. La palabra necedad se refiere a insensatez o alguna negación voluntaria de lo que es la verdad.
Porque el ser humano es incrédulo por naturaleza. No solamente eso, el ser humano también es esclavo del pecado. Segunda de Pedro 2:19. Dice la Escritura: los falsos maestros prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Bueno, hay más pasajes que hablan de eso: Job, Salmos, Juan, Reyes, en fin. No puede hacer lo bueno, está muerto, está ciego, está sordo, es incapacitado, es enemigo, es incrédulo, pero también es esclavo. Quiere hacer lo bueno, nunca lo logra. Quiere hacer lo malo, siempre lo logra. Quiere hacer lo malo y siempre lo logra, claro, porque el pecado es el amo de aquellos. Por eso dice: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo. Y habla del otro tiempo 3 veces allá en Efesios 2. ¿Por qué? Porque le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos convertidos, a los de la fe de Jesús. Solamente ellos en otro tiempo eran así, pero sin Cristo ese otro tiempo no existe, porque sigue siendo presente. Están así, esclavos del pecado. Son hijos de esclavos y pecan por elección propia. Todos han pecado, todos son esclavos del pecado. Si el pecado tiene el poder de darnos muerte, el pecado tiene el poder de permear todos nuestros sentidos, y eso es lo que estamos viendo. Los ojos, los oídos, las manos para lograrlo. El ser humano entonces merece el infierno desde su nacimiento y no puede justificarse delante de Dios a sí mismo. No puede. El ser humano no solamente eso, también es esclavo del diablo. No es hijo de Dios. ¿Qué decía Efesios? Son hijos de desobediencia, hijos de ira. Son hijos de Satanás. Juan 8:44. Jesús les dijo: ustedes no pueden tolerar lo que les digo porque son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Todo aquel que no tiene la fe de Jesús, que no se ha convertido a Cristo por la gracia del Espíritu Santo y el escuchar el Evangelio, son personas que son esclavizadas no solamente por sus propios pecados, sino que también son hijos de Satanás. Satanás es padre, es jefe de ellos. Y imitan muy bien a su papá, lo complacen, porque a ellos también les gusta hacer lo que su papá les dice que haga. Entonces el pecado, vemos, ¿qué es ser pecador? No basta una predicación para decir qué es ser pecador. Todo eso que estamos diciendo es la definición de qué es un pecador. Y hay gente que lo dice riéndose. Y hay gente que dice: todos somos pecadores. Usted no puede decir nada porque todos somos pecadores, y con eso piensan refutar o negarse a escuchar la palabra. No juzgues porque todos somos pecadores, no digas porque todos somos pecadores. No saben qué es eso. Y no saben que el ser pecador es un estado de vida espiritual. No, de vida no, es un estado de muerte espiritual, perpetuo, sin esperanza. Que solamente podemos salir de esa situación cuando Cristo viene a nuestras vidas y nos saca de allá. Junto con Cristo, Él nos dio vida, dice Efesios 2:1. Nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales, nos sacó de allá. Esa es la gracia. Y el muerto no pudo hacer nada, fue rescatado gratuitamente por la gracia, por la fe en Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, la cual es don de Dios. Efesios 2:8. Vamos a Romanos 3. Entonces, enemigo, esclavo, inútil, muerto, ciego, sordo. Nos faltan las manos, los pies y la boca, ¿cierto?
¿Será que tenemos escape en esos sentidos? Romanos 3, versículo 9 dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Esa es la descripción del ser humano sin Cristo. O sea que usted y yo estábamos ahí. Aquí nos describen cómo somos. Cuando alguien dice que es bueno, aquí la Biblia dice cómo es en realidad. No hay ni un solo bueno. No, yo busco a Dios a mi manera. Sí, a nadie busca a Dios. Usted se busca a sí mismo. Usted busca a Dios a su manera porque su Dios es usted mismo. La boca también, los pies también se apresuran, corren tras el mal. Eso es la situación del ser humano. Entonces, no puedo acercarme a alguien a decirle: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No puedo. Eso no es bíblico. El ser humano era bueno en Adán. Cuando Adán peca, entra la muerte. Y por cuanto todos pecaron, el pecado se extendió a todos. Nuestros sentidos quedaron permeados, nuestras capacidades, hasta nuestra conciencia, quedamos inutilizados. Seguimos siendo libres. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra: no matarás, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos, guardarás el día del Señor. Nos da los mandamientos, pero tenemos las dos opciones, pero nunca vamos a ir a la obediencia. Siempre nuestra naturaleza nos va a llevar, nos va a arrastrar, porque somos esclavos de eso, tras el mal. Entonces el libre albedrío no es tan libre. Sí es libre en el sentido de que cada quien decide lo que quiere, ¿cierto? Pero no es tan libre porque es esclavo al pecado. Entonces terminará yendo tras el mal y nunca irá tras Dios, porque no hay ni uno que busque a Dios. Romanos 3. No hay ninguno que vaya a seguir a Cristo, porque escrito está: todos se desviaron. Jeremías 17:9, el corazón del hombre es más engañoso. Mateo 15:19 dice: del corazón del hombre vienen los malos pensamientos, adulterios, blasfemias, hurtos. Todo es del corazón, de ese corazón del que muchos confían. Ese corazón es el centro, el núcleo, la raíz del problema. Entonces, si el problema está en el corazón, ¿qué solución puede haber? Que Dios cambie el corazón de esa persona, de esa alma. Y cuando eso sucede, eso es regeneración. Que la persona estaba muerta y le dicen: Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro todo incapacitado porque estaba amarrado totalmente. Desátenlo y déjenlo ir. Después de haber escuchado la voz de Cristo, la misma voz que dijo: sea la luz, y fue la luz, es la misma y la única voz que puede darle vida al que está muerto. Es imposible que haya salvación fuera de Cristo, y es imposible que haya salvación por medio de métodos ajenos al Evangelio, porque el Evangelio es Cristo mismo presentándose al pecador miserable, muerto, sentenciado perpetuamente y sin esperanza. Pero Cristo viene con su gloria, con su soberanía, y sin pedir permiso ordena que el muerto se levante. Pues la naturaleza humana está corrompida en voluntad. El libre albedrío no es ni tan libre, es esclavo del pecado. En inteligencia
no puede entender. Por eso dice la Escritura que Dios tomó de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, de lo... ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio, a lo que sabe mucho, porque Dios avergonzó a los sabios en la astucia de ellos. No es porque se sepa mucho, se entienda o tenga intelecto, no. El ser humano quedó permeado en corrupción en sus sentidos, su vista, sus gustos, todo. No perdió la libertad de escoger, pero su corazón lo va a arrastrar al mal. Y aún así sigue siendo responsable del pecado, porque lo que hace lo hace voluntariamente. Nadie lo obliga a pecar, sabe hacerlo, le gusta hacerlo y eso es lo que sabe hacer. Por lo tanto, el ser humano, aunque está muerto en sus pecados, sigue siendo responsable de más pecado y amontonan más iniquidad sobre iniquidad. Por eso el infierno debe ser eterno. Un solo pecado vale la eternidad del infierno. Y cada persona inconversa que rechaza a Cristo, que no le da la gana seguir a Cristo, o que nunca jamás escucha a Cristo, está destinado a pasar la eternidad no pagando por uno, sino por todos. Un solo pecado. Por uno solo entró la muerte. Por uno solo entró la corrupción. Nosotros tenemos muchísimos más que uno. Muchísimos más que uno. Es más, usted y yo podemos hacer una lista y llenar una hoja. Y se nos olvidaron muchos. La dignidad de Dios es infinita. Y si esa dignidad es ofendida, el castigo tiene que ser infinito. Así que no cuenta la gravedad de que pequeño, grande, 2, 4, 5, un solo pecado. No, uno solo basta para la muerte. Por eso el ser humano está muerto y es responsable de muerte eterna también. Entonces no hay nadie bueno. La Inmaculada Concepción de María es una blasfemia total. María no fue inmaculada. La Escritura, esto que estamos diciendo, la incluye a ella, incluye a Mahoma y a todo neoprofeta, neoapóstol que se autoproclame como una persona, un depositario de revelaciones nuevas. No hay nadie digno. Todos son inútiles, pecadores. Cada uno de nosotros tenemos una tendencia. No solamente nos encanta oír elogios y glorias sobre nosotros. Cuando nos damos cuenta de esto, cometemos otro error más encima. Nos comparamos con los demás. Entonces, para no sentirnos tan desgraciados, nos comparamos con alguien que en nuestra opinión pobre es peor que nosotros. 1 Timoteo 1:15 dice: soy el peor de todos los pecadores. Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cada uno de nosotros es el peor de los pecadores que existen. Cuando nos damos cuenta de eso, las comparaciones sobran. Estamos en igualdad de condiciones. Todos igualmente sin esperanza. El hombre se desvió de Dios desde la gestación misma. Cuando es dado a luz, nace en el pecado. Hay maldad en su sangre, en su mente. Siendo bebé, siendo un niño, aprende a pecar. Ve algo cerca, lo va a tomar porque lo tiene cerca, así sea de otro. Sabe cómo robar, sale de su corazón. Sabe mentir, nadie le enseñó a mentir. Ellos saben mentir porque esa es su naturaleza. Saben cómo ser insolentes y malos hijos porque esa es su naturaleza. ¿Cómo puedo dejarle a alguien así la decisión de que acepte a Cristo? Le estoy dando unos méritos que no tiene. Le estoy dando unos atributos que no existen. La persona no va a querer. La persona no sabe qué es eso. Va a repetir, pero no sabe qué es eso. Incluso muchos se bautizan sin saber qué es eso. Van a la iglesia solamente para compensar sus conciencias y inflamar más su orgullo y decir que son buenos. Pero no van tras Cristo, no van a aferrarse a la cruz de Cristo, van a sentir experiencias,
a buscar bendiciones. ¿Cómo puedo dejarle la decisión a alguien que no puede decidir? Porque no puede. No quiere, tampoco puede. Romanos 8, 7 dice: la naturaleza carnal es enemistad contra Dios. ¿Qué es ser carnal bíblicamente? Ser carnal es no andar en el Espíritu. Dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Es su naturaleza. Nunca obedece las leyes de Dios porque no puede. Romanos 8:7. No es que no quiera, es que no puede. Está enfrascado en una situación de pecado. 8. Por eso, los que viven bajo el dominio de la naturaleza carnal pecaminosa no pueden agradar a Dios. Bueno, ¿y si ayudan a la gente? Si no matan, no fuman, no roban. Si ayudan a un cristiano, si son buenos hijos, tienen una gran moral, si son estudiosos. Siempre buscamos salidas o escapes, pero la sentencia ha sido muy clara. Todos son igualmente pecadores, condenados y culpables. No hay ni uno solo. Y esas personas que son calificadas por muchos como buenos, están dentro de aquellos que andan en la carne porque no tienen a Cristo en su vida. Y esas cosas que ellos pueden llegar a hacer son buenas. ¿Son buenas de acuerdo a quién? A la perspectiva de los demás seres humanos. Una ONG, una fundación fundada por incrédulos, hijos del diablo, inconversos, blasfemos, pero que ayudan a los pobres, ¿sí? Hacen labor social. Todo eso es bueno para nosotros, pero eso no puede agradar a Dios. A Dios no se compra con las cosas que uno puede hacer. Como decía el doctor Sproul, quien murió el año pasado, si el ser humano se pudiera salvar por decisión o por algo que pudiera hacer, Cristo hubiera dicho: sálvese quien pueda, y no hubiera venido. Pero no, la situación era tan baja. Es que es tan baja, hermanos, que pueden pasar años para poder entenderla. Es muy baja. No podíamos salir de ahí. Entonces tocó que el verbo de Dios viniera, porque nunca jamás íbamos a ir a Él. Mataron a los profetas, desobedecían las leyes, persiguieron a los apóstoles, la iglesia también. El ser humano no puede hacer nada si no es que Dios lo busca primero. Por eso está escrito: no me pueden amar, o más bien, ustedes me aman a mí porque yo los amé primero. Es ahí donde vemos, hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 36. Pero la condenación es esta, que las personas que no creen en Cristo siguen estando bajo la ira de Dios. O sea, las personas no van a ser juzgadas por rechazar el Evangelio. Eso es un agravante, pero ellos ya están condenados. Ya están bajo la ira de Dios. Juan 3:36. A la gente le fascina Juan 3:16, pero no lo lee completo porque el ser humano detesta escuchar el Evangelio completo. Le encantan las promesas. Pero ahí dice claramente, ¿no? El que en Él cree no se pierde. Si alguien no cree en Él, está perdido. Mateo 7:11, en ese pasaje dice: ustedes, siendo malos, pueden dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible esa situación? Claro, primero que todo nos dice que somos, ustedes siendo malos, ya, malos. Cristo lo dijo, Mateo 7:11. Pueden dar buenas dádivas. La escritura dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿Cómo alguien malo puede dar buenos frutos? Hermanos,
Hay cosas que Dios estableció en la ley de la naturaleza. Y en la ley de la naturaleza que estableció que un padre cría a su hijo de tal manera que haya supervivencia para la especie. Porque Dios en su soberanía no solamente nos da a Cristo, sino que también retiene la maldad de aquellos que pueden ser más malos de lo que están siendo hoy día. El ser humano puede ser más malo porque él es malo por naturaleza, pero la gracia de Dios retiene que no vaya a ser tan malo como puede llegar a serlo. O sea, el ser humano por eso es totalmente depravado, porque sabe, le gusta y hace lo malo, pero Dios lo retiene para que no pueda hacer todo lo malo posible. Y puede hacer cosas relativamente buenas. ¿Cómo qué? Como darle comer a un hijo. Ninguno le da una piedra si le pide pan. Ese es el bien relativo. Un pecador puede ayudar a otro pecador en una situación, pero eso no los exime de su responsabilidad, no los saca del abismo infinito de su pecado, no los da salvación. Pero debe haber algo, o sea, busquemos. Debe haber algo que uno pueda hacer para agradar a Dios. Bueno, entonces todos están caídos, ricos, pobres, educados, no educados, todo el mundo está en iguales condiciones delante de Dios en el pecado. Pero alguien puede lograr algo excelente, alguien puede hacerlo. Isaías 64:6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. O sea, que lo más excelente, lo más honorable que pueda llegar a ser un ser humano delante de Dios es trapos de inmundicia. ¿Cómo se atreven a creer que pueden ganar a Dios con un pacto financiero? ¿Cómo se atreven a creer que pueden ganar a Dios con unas obras? ¿Cómo se atreven a creer que la salvación consiste en requisitos? Lo mejor, lo más excelente que lográramos hacer sin Cristo es un trapo sucio, maloliente, desagradable. Eso es delante de Dios nuestros actos de justicia sin Cristo. Ay, pero es que fulano, yo he visto fulanos que son más buenos que hasta los que van a la iglesia. Pues si esos que van a la iglesia sus vidas son las mismas, son igual de desgraciados que aquellos que están fuera de la iglesia y que critican a los que están en la iglesia. Están iguales. Por lo menos esos de aquí tratan de hacer algo en el lugar donde pueden escuchar el evangelio que les puede salvar. De pronto algún día el Espíritu Santo por medio de la predicación los salve, de pronto. Pero eso es allá, como les encanta compararse para sentirse mejores que otros, juzgan a los que ellos piensan que son más malos. Así es el ser humano, hermanos y amigos. Esa es nuestra naturaleza, somos especialistas en eso. Nadie puede agradar a Dios entonces. Vamos a los ermitaños por allá, a hacer la contemplación de las cosas, meditar, a leer, estudiar la Biblia. Así agradamos a Dios. No. Sin Cristo, nuestras mejores obras son basura. Pablo lo dijo en Filipenses: me di cuenta que todo lo que yo valoraba antes, mi ascendencia, mi estatus económico, mi estudio, todas mis obras, me di cuenta que eran basura. Y me aferro entonces al Evangelio de Cristo y nada más. Así piensa el que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo quiere tener a Cristo como un objeto más de sus accesorios, y al lado tener su justicia propia, su dignidad propia, sus derechos, las bendiciones que reclama, las promesas que declaró. Tiene un compendio de cosas porque Cristo no les es suficiente. Cristo es suficiente. Y toda esa situación que hemos visto en esa noche tiene el propósito de que no solamente de humillarnos,
sino ya de una vez por todas decirnos que no podemos buscar una salida, sino es salir corriendo hacia los brazos de Cristo. No somos buenos, tampoco no somos no tan malos, somos lo peor. No hay nada que impida tanto a una persona venir a Cristo que tenga una opinión buena de sí misma. Los que se creen buenos no vienen a la iglesia. Los que se creen buenos no necesitan leer la Biblia. Pero cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios, de su dignidad infinita, su luz, nos deja abrumados y nos damos cuenta de nuestra situación y vemos que no hay ninguna escapatoria. A donde miramos estamos encarcelados, encadenados, y vemos a alguien que pagó el castigo eterno que debíamos pagar. ¿Qué puede hacer el hombre entonces para ser salvado si ni siquiera una oración de fe lo puede hacer? Si ni siquiera hacer lo mejor lo puede salvar, ¿qué puede hacer? La respuesta es nada. Nada. Nada por sí mismo, y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque no nos dejó Dios a decidir a nosotros. ¡Qué bueno, Señor! Esa es la mejor noticia, porque quiere decir que yo no tengo que pagar nada, porque ya alguien pagó por mí en la cruz. Que esa situación abismal, decía Jonathan Edwards, cuando me miro a mí mismo, veo mi corazón y veo algo más profundo que el mismo infierno. Eso solamente lo puede ver alguien que entiende el Evangelio. El que no entiende el Evangelio se ve que es digno, que ¿por qué no le dicen lo que quiere escuchar? Si es muy bueno. No. Solamente la luz de la santidad de Dios, la cual emana de las Escrituras, de la predicación del Evangelio, es la única que puede vivificar a ese muerto allá. El Evangelio es las buenas noticias de la salvación. Y son realmente buenas, porque nuestra situación era lo peor del cosmos. Pero las personas que creen que no son tan malas, el Evangelio son buenas noticias, pero he escuchado mejores. He escuchado mejores porque esa es buena, pero sí, murió, tiene un plan maravilloso para mí, qué bueno, yo también tengo un plan maravilloso para mí. Dios me ama, yo también me amo a mí mismo. Dice así el pastor Watcher cuando habla de esa situación. Pero el Evangelio se convierte en una buena noticia cuando nos damos cuenta de la realidad en donde estábamos. El hombre está tan corrompido que no puede, no tiene voluntad de venir a Cristo a no ser que el Espíritu Santo sea el que lo atraiga. Cuando el Espíritu Santo nos atrae, entonces nos damos cuenta de que realmente somos y que el único digno de toda gloria es Dios. Entonces yo no me salvé, yo no tuve que poner nada, así que yo no soy digno de ninguna partecita de la gloria. Es que Dios pone el 99 y no pone el 1, no, falso. Eso es una mentira, Satanás saca del infierno. Dios pone el 100%. Lo único que yo puse para mi salvación fue el pecado. Entonces, veo a Cristo y corro hacia Él, no tengo escapatoria, es el Señor, mi Redentor, el que podía destruir esas cadenas, el que venció a Satanás en la cruz, que era mi papá, que era mi Señor, lo derrotó, que abrió mis ojos ciegos, que cambió mi lengua dañina, que abrió mis oídos, que me dio nuevo corazón, nuevas manos y pies, que me dio una nueva mente. Es el autor de la salvación y también es el autor de la fe. No a los que quieran porque nadie quiere, no a los que se esfuerzan porque nadie puede, sino a los que Él tenga misericordia. Romanos 9. Eso es un regalo de Dios. Entonces nos acercamos con total humildad delante de aquel que es el único bueno, quien es santo, santo, santo. Y nos aferramos a lo que Cristo es, a lo que Cristo hizo, y renunciamos a nuestras obras de basura y depositamos nuestra esperanza de salvación en Él. Qué bueno es congregarnos constantemente, orar con fervor, leer las Escrituras, pero nada de eso salva. Todo eso encuentra significado cuando se está en Cristo.
Si una persona no está en Cristo, eso también es inútil para esas personas. Crezcamos en los medios de gracia, en las buenas obras, como cristianos ahora que antes éramos en otro tiempo enemigos, pero que ahora hemos sido reconciliados. Ahora aprovechemos los medios que tenemos a nuestro alcance para crecer en Cristo, pero no podemos confiar en ellos. Cuando una persona confía en lo que puede hacer para ser salvada, en lo que puede hacer para ser bendecida, en lo que puede hacer para alcanzar el favor de Dios, está despreciando lo que Cristo hizo en la cruz. Porque lo que Cristo hizo en la cruz fue lo único que pudo conmover el corazón del Padre, lo único que pudo destruir nuestra situación. Entonces, hermanos y amigos, esa doctrina, por eso se llama total depravación. Y oféndase o no, la verdad. Quieran o no aceptarlo, escrito está y punto. Las personas serán juzgadas en el juicio final por las Escrituras, las cuales muchos decidieron rechazar. Ellas serán las que las van a juzgar. Esta doctrina nos enseña que si buscamos auxilio en Dios, si corremos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, suficiente, porque no tengo más, apartado de Él no puedo hacer nada. Si yo puedo hacer eso, no es porque yo sea bueno. Yo sí soy más bueno que otros porque yo sí busqué a Cristo. No, falso. Es que Dios me infundió en mí el querer como el hacer, porque siempre la iniciativa la toma Dios, siempre. Porque no hay nadie que busque a Dios, pero Dios sí busca al ser humano. Por eso Él busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad. ¿Hasta dónde llega la bondad de Dios? No solamente envía a Cristo para que cargue con el castigo que nos correspondía, sino que incluso es el que hace que nosotros podamos amarlo, creer en Él y permanecer en Él, para dar frutos que le dan gloria a Él. Es en la cruz donde vemos el amor de Dios, sí, pero también esa cruz nos deja ver la situación deplorable en la que estábamos, que fue necesario que Cristo viniera a pasar esa situación para sacarnos de ahí. La cruz nos deja ver el amor grande del Padre, pero también lo grande de lo terrible de nuestra situación. Damos gracias al Señor por Cristo y nos quedamos tan cortos, tan mediocres. No nos basta la vida para poder agradecer esto, pero sí tenemos que aprender a agradecer eso. Y solo se puede aprender por medio de la obra del Espíritu Santo, la cual se efectúa no por revelaciones ajenas, sino por la exposición de las Escrituras.